Bueno, ya estamos de vuelta en este su espacio, Visión de Águila. Decíamos que estaremos tratando algunas pinceladas de lo que es la ideología de género y qué dice la Biblia acerca de estas cosas. Porque yo creo que antes de nosotros poner algún concepto, alguna idea o tratar de obligar a realizar algo, ¿verdad? O en nuestra conducta, antes de nosotros hacer algo, yo creo que lo primero que debemos de pensar es qué estará Dios pensando de esto. ¿De qué manera nosotros nos damos cuenta qué Dios está pensando de lo que estamos pensando hacer, valga la redundancia, o de lo que se propone hacer? Cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta que miles y cientos de años antes que nosotros pensemos hacer tal o cual cosa, ya estaban escritas. Y esto significa que como está escrito, no puede ser violentada. La palabra de Dios no puede ser violentada por nada ni por nadie. Y nosotros hemos estado viendo este tema que ha venido revolucionando, ¿verdad? Y ha venido metiéndose en todos los medios noticieros y también a través de las iglesias, porque nos oponemos totalmente a lo que es la orden departamental número 33-2019. Ustedes saben que el ministro de Educación promulgó esta ordenanza con el objetivo de transmitir sus ideas, o no su idea, porque sabemos que detrás de esto hay un trasfondo que viene desde alta jerarquía, ¿verdad? Funcionarios de alta jerarquía, y detrás de eso también muchas veces se mueven muchos pesos, porque sabemos que el enemigo de esta manera se quiere colar. Hay países como se han aprobado leyes donde viven hombres con hombres, mujeres con hombres y mujeres con mujeres, ¿verdad? Compartiendo el mismo sexo, y no hay ningún temor, como por ejemplo en el caso de Ecuador, que recientemente estuvimos viendo cómo se aprueba esta ley donde se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y hace mucho tiempo que en nuestra República Dominicana se viene también debatiendo este tema, porque de una manera u otra quieren seduciosamente introducir, ¿verdad?, lo que son estas leyes a nuestro país, y que nosotros la aceptemos y comencemos a vivir conforme a como ordenan estas ideologías. Pero sabemos que este es un país creyente y que aproximadamente más del 76%, si no me equivoco, en la tasa de personas que comparten la fe y personas creyentes. Este es uno de los países donde realmente hay más creyentes. Y digo que hay más creyentes porque comparado a otras naciones quizás no haya más, pero sin embargo este es un país pequeño, y al ser pequeño, entonces haber tantos creyentes nos da a nosotros la razón de decir que es uno de los países donde hay más creyentes y realmente donde se comparte la fe cristiana en muchos lugares, ¿verdad? No específicamente un lugar, sino a todo lugar de este país donde usted va a encontrar gran masa que tiene que ver con lo que es la fe cristiana. Y como le decía, el ministro de Educación quiso introdujo este tema de la ley parlamentaria 33-2019 con el objetivo de querer transmitir ideas. Ahí hay varios artículos, estuvimos viendo ahí la ley parlamentaria, ¿verdad? Dentro de esa hay varios artículos donde él ahí introduce lo que son las ideas que él quiere transmitir para que nosotros aceptemos la ideología de género. No voy a leerla, ni vamos a entrar en muchos detalles de esto, pero sí quiero mencionarle que antes de que me enviaran este documento, nuestro hermano Alberto Balbuena, te bendecimos, me envió este documento y me presentó una iglesia alarmada por causa de este tema. Yo no quería hablar de este tema, pero sin embargo, como está en los diferentes medios y es uno de los temas que está más sonando ahora mismo, pues es importante dar nuestro punto de vista de esto y dejar claro qué piensa Dios. Y yo me acuerdo cuando él me envía este documento, yo me acuesto pensando, diciéndole, Señor, ¿acaso tú crees o quieres que yo hable de esto? Y me acuerdo que me bajó un rema, como decimos nosotros los cristianos. Y es que a veces, óigame bien, y esto va para la iglesia, para el creyente, porque vivimos en un país que aparte de que es creyente, ¿verdad?, tienen la fe en Cristo,
es de mucha fe, pero también estamos dentro de un pueblo, de una nación que es muy religiosa. Cabe mencionar, esto es muy religiosa. ¿Por qué digo que es muy religiosa? Porque a veces nos alarmamos cuando vienen estos temas. Comenzamos a entrar en desasosiego, comenzamos a preocuparnos, porque sabemos que no queremos que estas ideologías entren en nuestro país y que cambie la conducta de nuestros hijos, porque sabemos que eso violenta el principio establecido por la palabra. Pero sin embargo también hay un fallo, y es que la religiosidad está haciendo que Satanás y sus estrategas o emisarios tomen posiciones de lugares estratégicos donde se puedan introducir leyes las cuales no conviene a la iglesia, no conviene a la familia, pero sin embargo como están en una posición donde tienen voz y voto y autoridad para promulgar cualquier ley, su posición le da la autoridad para hacerlo. ¿Y por qué digo que la iglesia es religiosa? Porque a veces nos damos cuenta con el accionar y con la forma de hablar y de pensar de lo que es la fe, de cómo debe ser la conducta del creyente y cuáles son las cosas que debe de hacer o no. Y yo digo que fue alarmante para ellos ver esta ley parlamentaria o parlamentar 33-2019, fue alarmante. Muchos estaban provocando marchas, armando marchas. Muchos movimientos se están levantando en contra de esto con pancartas, no aceptando esta ley. Pero sin embargo, hay algo que me preocupa y a la vez quiero transmitir a través de este espacio a muchos creyentes. Y es donde tenemos que romper con esa religiosidad en este país, porque si no, Satanás nos va a ir ganando terrenos. Y cuando Satanás va ganando terrenos, eso significa que va a pasar como los amalecitas, que cuando la mano de Moisés se bajaba o Moisés se cansaba, ellos tomaban terreno y vencían al pueblo de Israel. Pero cuando Moisés tenía su mano levantada, él vencía a los amalecitas. Y estos amalecitas de hoy en día que están en lugares estratégicos, quieren ganarnos espacio, quieren ganarnos terreno. Pero la iglesia tiene que romper con la religiosidad y con el concepto de no entender que bíblicamente la mayoría de hombres, David, Daniel, Sadrán, Mesach, Abednego y muchos otros hombres que Dios escogió, como es el caso también de Nehemías, estuvieron dentro de lo que es la política, no de manera directa como hoy en día lo vemos o de la forma que se hace hoy en día, pero estuvieron en la política porque estuvieron en lugares estratégicos que tienen que ver con política, tiene que ver con reino, tiene que ver con señorío, tiene que ver con dominio. Y ellos estuvieron en ese lugar porque el mismo Dios lo puso. Y vimos que en el momento cuando Nabucodonosor promulgó esa ley o ese edicto donde debían humillarse delante de él, ¿quiénes se opusieron a esto? Y porque eran idóneos para oponerse o para darle un matiz diferente por medio de su fe cristiana a lo que se quería hacer. La Biblia dice que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron ahí para decir no nos vamos a inclinar a esto no le agrada a Dios. La Biblia dice que no nos inclinaremos ante otro Dios ni le adoraremos, porque solamente vamos a adorar a Jehová nuestro Dios. Y ellos desde ahí pudieron mostrar un ejemplo de quién era el verdadero Dios y cómo se debía hacer la cosa. Pero hoy en día cuando un religioso escucha que un hombre y una mujer de Dios tiene una visión de tomar posición de algún lugar estratégico o posición en el gobierno, lo primero que nos oponemos somos la iglesia de Cristo. Porque decimos, un cristiano no puede estar en esos lugares, pero sin embargo, cuando se levantan estos tipos de acciones de hombres que no tienen a Dios ni temen a Dios, porque es imposible que un hombre que no tema a Dios ni tiene a Dios en su vida tenga cosas buenas en su pensamiento. Es imposible que usted entienda que van a haber leyes que favorezcan la familia en nuestro país cuando esos hombres no tienen temor de Dios. La Biblia dice que Dios es quien pone y quita reyes, pero sabemos que hoy en día por causa de la rebelión del hombre, por causa de que el hombre ha tomado los lugares él mismo por su fuerza y no porque teme a Dios y le ha pedido a Dios,
pues también las leyes de Dios están apartadas de sus corazones. Entonces, desde ese lugar, Satanás va a armar su estrategia para comenzar a hacer como plataforma, introducir leyes y comenzar a promulgar cosas que no benefician nuestro país, no benefician la familia, ni tampoco la individualidad. Pero ellos están en los lugares estratégicos. Entonces yo creo, y fue algo de lo que por medio de ese rema Dios trajo a mi mente. Hay hombres de Dios en este país, no estoy de acuerdo, o sea, no soy partidario de ningún partido político, ni he estado junto a ninguno de ellos para que me tramitan ideas y que yo hable aquí acerca de eso. Pero sin embargo, he venido viendo por mucho tiempo hombres que se han levantado queriendo tomar posición de lugares estratégicos, política, sea el Senado, sea la Cámara de Diputados, sea el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Educación. Y lo primero que nos oponemos somos nosotros. Decimos que no puede estar en ese lugar. Y hay a mucha gente que yo le he dicho, que es mejor que esté en un lugar público, alguien que haya tenido experiencia de Dios, que hayan temido a Dios, aunque se corrompa por el dinero. Es mejor tener a ese que uno que nunca ha temido a Dios, nunca ha estado bajo enseñanza de los principios de la Biblia y que no tenga ningún pensamiento de Dios en su mente. Porque es más fácil Dios corregir a alguien que tiene conocimiento, aunque se haya corrompido, que corregir a alguien que ni siquiera tiene el pensamiento de Dios en su mente. Entonces, en la Z101 hay un joven que yo siempre he escuchado, Carlos Peña. Él ha aspirado a la política, a la presidencia, pero nadie lo apoya. La iglesia ahí no sale a apoyarlo. Entonces, ¿cómo usted cree que desde el gobierno van a venir presidentes que teman a Dios y que establezcan y aprueben leyes que tengan que ver con lo que beneficia a la fe cristiana y a la familia? Dio Atacio también está aspirando por Santo Domingo Este. El año pasado, cuando yo iba a votar, voy a decir esto públicamente, yo vi el listado de los que estaban aspirando a Santo Domingo Este. Y yo hice un análisis y dije, aquí hay varios, aquí todo lo que está ahí en ese listado es malo. Es malo porque no hay bueno, dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 53 y también los Salmos 14, que dice, miró Dios sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno bueno. Si había algún entendido, dice que no había ni uno, de manera que no hay hombre bueno. Pero mirando yo en ese listado, todos los que aspiraban a Santo Domingo Este, elegí el menos malo. ¿Y sabe cuál elegía? Diotasio. Porque aunque es malo, pero es menos malo porque tiene temor de Dios. Y es justificado por la fe por medio de Cristo Jesús. Entonces yo dije, voy a votar por él, aunque no tenga simpatía, aunque quizá no vaya a ganar, pero voy a dar mi voto conscientemente por alguien que podía dar algo mejor que otro que no tiene temor a Dios. Sin embargo, él está aspirando a Santo Domingo Este, pero la iglesia no lo apoya. ¿Por qué ahí no hacen marcha? Porque ahí la iglesia no se levanta y dice, vamos a poner hombre de Dios en lugares estratégicos para que desde allí se promulguen leyes que beneficie nuestro país, que beneficie la familia y que beneficie la fe cristiana. No, lo que dicen es que son también ladrones y que se van a corrompir y prefieren poner a un hijo del diablo. Es dura la palabra, pero es bíblico eso. Un hijo del diablo que no teme a Dios ni a los hombres y que se apoye su dinero y se apoye en el poder que le da, ¿verdad?, el Estado, el lugar donde está, que a un hombre que tiene temor de Dios y tiene conocimiento de la palabra. Entonces, por esta razón, es que yo no quería hablar de este tema hoy. Pero me animé a hacerlo por este rema que Dios me trajo para que la iglesia abra los ojos y deje su religiosidad. A mí mismo en ocasión me han ofrecido la presidencia de junta de vecinos y me ha llegado algunos creyentes y lo primero que me dicen es que un cristiano no puede estar en eso, pero sin embargo nuestro barrio hay más de 12 iglesias o 13 iglesias y yo quisiera que usted vaya a ese barrio de Los Pinos de Inamosa para que usted vea la corrupción que hay ahí, cómo los jóvenes se están perdiendo, cómo la calle cada fin de semana hay que recogerla de reguero de botella de basura que hacen ahí y de los líos que se arman fines de semana tras fines de semana. No hay nadie que opte porque haya una sociedad, porque haya un sector más organizado y con mejores condiciones, ¿verdad? Nadie. ¿Por qué? Porque es mejor poner ahí a uno que no teme a Dios que a uno que teme a Dios. Entonces, esa ideología de nosotros, esa religiosidad, es lo que nos está llevando a que nuestro país cada día venga en caos. Porque nosotros tenemos el privilegio de que este país es creyente. Yo estoy seguro que Ezequiel Molina y muchos de esos líderes que reúnen masa,
Quizá en el momento ha llegado el pensamiento de optar por un cargo público, pero también ha llegado el pensamiento aplastante de que la iglesia será lo primero que lo van a rechazar. La iglesia será lo primero que le van a dar la espalda y quizá él llenaba el estadio olímpico antes de optar por esos cargos, pero cuando opte por esos cargos, la iglesia son los primeros que lo van a dejar solo y van a dejar el estadio vacío. Porque es que la religiosidad nos está matando y nos está ganando pulso. La Biblia dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Qué significa eso? Que hay señorío, hay gobierno, hay dominio en nosotros hasta que la iglesia no rompe con la religiosidad y comienza a entrar en posición de lo que le pertenece, que es dominio, autoridad, señorío. Con marcha no vamos a solucionar nada porque quizás tú hagas una marcha en el lugar donde tú estés y no va a pasar de ahí. Pero sin embargo, ahí le van a salir la imagen de hombres que tienen reino en la cabeza, que conocen que hay una palabra de Dios en su boca que no tiene que ver con límites ni parámetros de hombre. Ahí estaremos viendo hombres que llegaron hasta el palacio. Hasta el palacio llegaron y desde allá hablaron directamente con el mismo presidente. Ahí estarán apareciendo las imágenes. Dentro de ellos aparece mi abuelo, que es el apóstol Bogar, ¿verdad? De la iglesia Monte de Dios. Ahí aparecen, ahí está Bogar y más de 7 líderes más, 8 por todo. Llegaron hasta el mismo palacio de la presidencia. Lo que los religiosos no pudieron hacer, aunque estaban ordenando marcha y estaban alarmados, esos hombres de reino que entienden que el señorío de Dios está en su vida, dijeron: nosotros tenemos autoridad y vamos a ir hasta el palacio y vamos a hablar con el presidente y le vamos a presentar el punto de vista no de nosotros ni del ministro de Educación, sino vamos a presentar el punto de vista de Dios. ¿Qué Dios dice de esto? Y ahí estuvimos viendo, y como dice ahí, esta comisión fue la que obtuvo la victoria en contra de la ordenanza de la ideología de género. No fueron los religiosos, fueron los hombres de Dios, hombres de reino, hombres que entienden que si Dios lo plantó en un lugar, lo plantó en este país, es para entrar en dominio, para quitar reino de la tiniebla, para aplacar el reino de los hombres y que se establezca el reino de Cristo. Así que felicitamos esos hombres que llegaron hasta el palacio, esos pastores y el apóstol Bogar, mi abuelo, que llegó hasta el palacio y hablaron con el presidente y le hicieron entrar en razón. Eso hacen los hombres de reino y las mujeres de reino. Llegan hasta los lugares estratégicos y desde ahí transmiten lo que dice Dios. Así que es tiempo de que la iglesia abra los ojos, porque esto no es un juego. Y son las plataformas que el enemigo está utilizando para que también en nuestro país se aprueben leyes que violenten el orden establecido por la palabra. Abran los ojos y comencemos a entrar en el dominio y la autoridad que Dios ha puesto en nuestra mano. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos desarrollando este tema en esta tarde.
Bien, estamos de vuelta en este su espacio Visión de Águila. ¿Qué quiere lograr la ideología de género en nuestra sociedad, en nuestros hijos, en nuestra familia? Le dije que no íbamos a entrar en detalle del formulario, ¿verdad?, que habla de la ley parlamentaria o parlamentar 33-2019, pero sin embargo ustedes saben cuál es la idea más o menos que se quiere transmitir, hablando o queriendo violentar el orden de lo que Dios estableció por medio de la palabra, dándole derecho a un niño o a una niña que elija, ¿verdad?, su pensamiento, sea de pensar que es un hombre aunque es una mujer, o pensar que es una mujer aunque es un hombre, dándole la libertad de ellos elegir el sexo que ellos quieran elegir, aunque vaya en contra de la naturaleza de Dios. Bíblicamente, la Biblia dice, vamos a la Biblia, ¿por qué es importante esto? ¿Sabe por qué? Porque cuando se habla de esto, detrás de esto le decía que está Satanás y está un pensamiento inicuo del hombre, seducido por el mismo maligno. Cuando nosotros le damos entrada a estos tipos de teoría, estamos diciendo que Dios es imperfecto. Oiga, qué aberración. Estamos diciendo que Dios es imperfecto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, verso 26 de Génesis, ¿qué dice Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Óigame, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea que Dios se imaginó cómo iba a ser el hombre. Dentro de eso está el diseño de cómo Dios lo iba a hacer. ¿Y cómo fue el diseño de Dios para hacer el hombre? Cuando se trata de masculino, lo hizo con todos sus órganos masculinos, pensamiento de hombre, actitudes de hombre y fideicomiso de hombre. Dios lo pensó así, así lo hizo. Y en el versículo 27 dice, creó Dios al hombre a imagen, a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Óigame, Dios lo creó varón y hembra, dando una definición clara de que Dios no se equivocó en hacer el hombre. Lo que se están equivocando son Satanás, los demonios y aquellos que se dejen seducir por ellos, que quieren vender una imagen diferente a la que Dios hizo en el hombre. Entonces, cuando nosotros permitimos que estas ideologías se metan en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestros hogares, que sean acatadas por los hijos, por los padres, lo primero, vuelvo y les repito, que estamos diciendo es que Dios es imperfecto y Dios no es imperfecto. Y dentro de eso entra lo que es el orden de la familia. Todos sabemos la aberración que cometen los homosexuales y las lesbianas, que muchas veces adoptan hijos y quieren criarlo porque tienen el deseo. Sabemos que la familia es algo instituido por Dios. La familia es instituida por Dios. Entonces el enemigo quiere violentar este principio. Todo lo que sea instituido por Dios, todo lo que tenga que ver con lo espiritual, Satanás quiere tergiversarlo y quiere cambiar, ¿verdad?, lo que es el origen natural por el cual o del cual Dios hizo o creó. Entonces, cuando queremos cambiar la ideología o la naturaleza del hombre metiéndole ideología falsa, estamos diciendo que Dios es imperfecto y lo que Él estableció es imperfecto. Y déjame decirte que los únicos imperfectos somos nosotros, por medio del pecado. Es Satanás y los demonios, pero Dios no se confunde. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Y Él sabe por qué lo hizo y no podemos contradecirlo en lo que Él hace. Porque acaso dirá la vasija al que la forma, ame esto, quítame aquello, ame así o asá. No se puede. El que le está dando la forma es que se encarga de ver cuáles son las cosas que Él necesita y cómo debe de hacerla. De manera que en el Salmo 100 dice que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Lo que significa es que somos hechura de Dios, conforme a imagen y semejanza de Dios. Cuando metemos esa ideología en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra sociedad, estamos diciendo que Dios es imperfecto, que lo que Él instituyó, que la familia es imperfecto y que el cielo es imperfecto. Porque se supone que la familia representa el cielo. Y cuando una familia, ¿verdad?, que no está formada por papá y mamá y hijos, es contraria, mamá y mamá o papá y papá, ¿sabe qué pasa? Estamos diciendo que el cielo es imperfecto. Y eso es una aberración que le va a costar condenación eterna a todos aquellos los cuales quieran cambiar el orden,
de lo que Dios estableció. Porque la Biblia dice que el que le quita a la palabra lo que está establecido, su parte le será quitada en el cielo. Y el que le pone le será quitada, toda plaga que hay en ella caerá sobre él. De manera que lo que está establecido por la palabra, lo que Dios dice, no puede ser contradecido por nadie. Cueste lo que cueste. Y aunque el hombre se oponga, no importa la fuerza económica que tenga o el lugar que esté, que le dé autoridad para promulgar leyes, habrá o tendrá problema con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios lo hizo varón y hembra. Y todos sabemos el orden que tiene la genética. Sabemos que el hombre aporta los dos cromosomas. El hombre aporta el cromosoma Y y el cromosoma X. Y sabemos que cuando es XX se supone que es un varón, ¿verdad? Es una hembra. Y cuando es X y Y se supone que es un varón. Entonces es imposible que alguien que sea XY, que diga ahora que XX, aunque tenga los órganos de X y Y, quiera venir a confundir la cosa. Eso es imposible. Porque ahí tenemos que hacer una revuelta hasta el orden genético. Al orden genético, decirle a todos los científicos que son unos mentirosos porque no debieron ni siquiera introducir esta teoría o este concepto genético de XX o Y y X. No deberían ni siquiera introducir eso. No deberían ni siquiera ponerle el nombre de Alberto a alguien que es Paola. Porque hay una confusión grande. Nadie que vaya a algún lugar, ¿verdad? O sea, de la Junta Central Electoral, Estado Civil, a declarar a un muchacho que sea X, Y, va y le pone un nombre de María. Yo estoy seguro que lo que tienen que ver las personas que tienen que ver con lo que es la declaración, ¿verdad? Lo primero que van a preguntar, pero venga acá, señor, el que usted está declarando es hembra o es varón, porque es un nombre de hembra, María, o Josefina, o Isabel. Entonces ellos mismos son los primeros que le van a cuestionar acerca del nombre que usted le está poniendo, porque se supone que el que usted está llevando es un niño, es un hombre. Entonces usted le quiere poner un nombre María. Entonces por esa razón es quien va a declarar un homosexual niño, le pone su nombre de varón, aunque sea según el hembra. Entonces, ¿cuál es la confusión que queremos transmitir a la gente? Usted ve que ignorante es aquel que quiere cambiar la cosa de Dios, porque por más teoría que le queramos meter, es imposible lograr convencer al que tiene un cerebro consciente y el que tiene la palabra de Dios en su mente. Por eso que la Biblia dice que no tomando Dios en cuenta el tiempo de vuestra ignorancia, ahora manda a Dios a los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque Dios sabe que eres un ignorante. Dios lo sabe, pero aún así abre un espacio para que te arrepientas, aún teniendo esa ignorancia, y no quiera meter una cosa por otra. La Biblia dice, en el libro de 1 Corintios capítulo 6, verso 9, voy a leer ese párrafo, hay alguna cosa, pero quiero llegar al punto clave, porque la Biblia lo dice, lo establece, y no podemos violentar lo que dice la Biblia. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Cuáles son esos? Aquellos que son hombres, pero tienen ademanes, quieren hablar como mujer, quieren caminar como mujer. Ellos no están definidos todavía si son hombres o si son homosexuales, ¿verdad? Pero sin embargo sus acciones, cómo se mueven, cómo hablan, la conducta de ellos es afeminada. Entonces la Biblia dice que no entrarán al reino de los cielos, que no heredarán el reino de los cielos ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Cómo es que hay que introducir esto que está en la palabra? Con cucharita, como los niños. Ni los que se echan con varones, lo que significa los que tienen relaciones sexuales con varones. Eso está claro, no quiera pasarle el crayón, como decimos, o borrar esto de la Biblia. Ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Está claro en la Biblia. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante. Ni los que se echan con varones, ni los homosexuales, claramente está diciendo. Oye bien, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Está viendo? Entonces, está claro en la Biblia que la homosexualidad está en contra de la norma de Dios y que eso no es de Dios, eso es del diablo. Eso no es una vena, porque si no, hay muchos, porque no estoy hablando de forma global a eso, porque hay muchos que están poseídos por demonios y están conscientes que no es su estado natural. Y ellos hasta oran a Dios y buscan ayuda para salir de esta prisión. No le estoy hablando radicalmente a esos que quieren salir, solamente quiero orar por ti. Y le pido a la iglesia que oren por esos que quieren salir de esos lazos de la tiniebla y los demonios. Le hablo a aquellos que conscientemente saben que están mal, pero ellos dicen que son mujeres aún siendo hombres, dicen que son hombres siendo mujeres. Y cuando usted busca el principio de la conducta de esa clase de personas homosexual y lesbiana, son los que se van a levantar contra la iglesia de Cristo, son los que se van a levantar contra la ciudad santa de Dios, son los que va a reunir el anticristo, porque ellos se van a oponer totalmente a la cosa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios no acepta su ideología, no acepta lo que ellos quieren introducir como que es natural. Dios no acepta eso y la iglesia de Cristo tampoco lo acepta. ¿Qué sigue diciendo la Biblia en el capítulo 1, verso 27 del libro de Romanos? Oiga bien, aquí todavía está más claro. Dice, de igual modo, vamos a leerlo desde el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Oiga bien, hay mujeres por ahí que se visten de hombre, se recortan como hombre. Hay mujeres por ahí que se casan entre dos mujeres del mismo sexo y hay una de que es el hombre y otra que es la mujer. ¿Cómo es posible? Cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro. Está hablando claramente ahí de los homosexuales. Lo que está diciendo ahí Romanos capítulo 1, verso 29, que los hombres dejaron el uso natural de las mujeres. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? Estamos claros, cuando un hombre vive con su mujer, se conocen, voy a utilizar el término bíblico, tienen coitos. Y también el término conocer, que es tener relaciones sexuales, es con una mujer, no es hombre con hombre, ni mujer con mujer. Entonces también el hombre de la misma manera cambió su naturaleza. ¿Y sabe qué hicieron? Cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas engaños y malignidades. O sea, cuando tú persistes en entender, violentando los principios que Dios establece en la palabra, que tú siendo hombre eres mujer, o que tú siendo mujer eres hombre, y tú mismo te das tu razón, te autojustifica, y está por encima de cualquier ideología, está por encima de la palabra, de lo que Dios dice, entonces Dios te entrega una mente reprobada. ¿Qué significa eso? Que te entrega una mente que te hace entender que tú tienes la razón, aunque estás mal, pero eso es para tu propia condenación, por no tomar en cuenta a Dios y aprobar lo que Él dice y no lo que tú piensas. Entonces la Biblia es clara en estas cosas. En el libro de Levítico dice que el hombre no vestirá vestidura de mujer, ni la mujer vestirá vestidura de hombre. Y yo veo por ahí muchos hombres que casándose con vestido de novia. Oh, Dios mío. Con atavio de mujer casándose. Y mujeres vestidas con vestidura de hombre y llevándola al altar. ¿Usted se cree lo que nuestra sociedad está hoy en día acatando? Los países. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Job que haré temblar todas las naciones y la tierra temblará como un borracho y vendrán días de espanto y de oscuridad para todas las naciones, porque las naciones se alejaron de Dios. Y oye lo que te estoy diciendo, si en este país no ponemos a Dios como el centro de cualquier ideología o de cualquier concepto humano o teoría humana, ¿sabe qué va a pasar?
aunque este es un país bendecido por Dios, que hemos visto la mano de Dios obrar favorablemente, vamos a entrar en peligro, vamos a peligrar nuestra nación. Hay gente que están hoy en día atribulada, están asustadas, temorosas, porque ni siquiera la gente de alta sociedad está protegida. Vimos el caso muy famoso que se está materializando de David Ortiz, que ni siquiera ellos tienen seguridad. Pero ¿qué es lo que está trayendo todo eso? El violentar los principios establecidos por Dios. Así que esta palabra que hemos traído hoy es para que tú recapacites, entres en razón, para que tú no entres en condenación y que la misericordia de Dios cubra nuestra nación. Y que aunque en otra nación han entrado los amalecitas y han destruido, han hecho lo que han querido, nuestra nación va a cantar victoria, porque Dios es el centro de nuestro país. Así que recapaciten esta palabra que hemos traído en esta tarde y vamos a poner a Dios como el centro de nuestra vida y vamos a romper con la religiosidad y vamos a introducir el reino de Dios en nuestro país, en las estaciones públicas, sea el gobierno, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Cuentas, Santo Domingo Este y cualquier entidad del gobierno. Allí vamos a meter hombres de Dios con temor de Dios para que se promulguen leyes favorables. Así que bendiciones a todos y lo esperamos el próximo jueves con una entrega más de Visión de Águila. Que la paz de Dios sea con ustedes. ATM Travel le convida a sumergirse en la gratificante emoción del disfrute de expandir sus horizontes, invitándoles a utilizar nuestros servicios de excursiones, cruceros, resort y hoteles, seguros de viajes, paquetes internacionales, transporte turístico y empresariales.